El ministro Axel Kicillof encuentra en Naciones Unidas en el Comité de Procesos de Reestructuración de Deuda. Ha comenzado su discurso, vamos a compartirlo. Mi objetivo hoy, mostrarle a las Naciones Unidas y en sintonía con la resolución que se aprobó el 9 de septiembre, cuál es la importancia, la trascendencia, no solo internacional de este problema que hoy experimenta particularmente la República Argentina, no solo la trascendencia internacional, sino además su relevancia histórica. Vengo a argumentar aquí que el hecho de que sea las Naciones Unidas, a través de la Resolución 68, que se planteó establecer un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de las deudas soberanas, Naciones Unidas de esta manera se inscribe dentro de una historia y una evolución de la cuestión de las deudas soberanas que exige una intervención urgente por parte de todos los países en ámbitos plurales, en ámbitos democráticos, en ámbitos que representen de igual manera a todas las naciones, porque este es un problema del sistema financiero y por tanto económico mundial en su conjunto. Me voy a permitir hacer una pequeña referencia a cómo llegamos a la situación actual, donde unos pequeños fondos especulativos financieros han, de una forma absolutamente inédita, intentado poner en jaque y trabar una reestructuración de deuda de la magnitud que tuvo la reestructuración de la deuda argentina. Recordemos que Argentina está hoy aquí en esta silla, no porque las Naciones Unidas le vaya a brindar una solución inmediata al problema que hoy Argentina tiene, sino porque esto le da una importancia, le da su legítima importancia al caso argentino como un ejemplo más del daño que pueden provocar los fondos especulativos a los países soberanos. Y en segundo lugar, como una contribución de la propia República Argentina a que en el futuro, no para nosotros, sino para los restantes países del mundo, esta experiencia sirva de base para la construcción de una arquitectura financiera internacional más sólida, más sostenible, más duradera y más equitativa. Porque si hay un sistema financiero internacional es porque los países, sobre todo los que están en vías de desarrollo, requieren el capital necesario para acelerar sus procesos de crecimiento. Ese capital lo proporciona un sistema financiero. Pero si ese sistema financiero funciona como una palanca para el desarrollo, su existencia está justificada. Si ese sistema financiero se convierte en un mecanismo de apropiación y extracción de rentas y de riqueza de los países que se encuentran en dificultades, o si, en el extremo, una vez ocurridos los problemas del default, impiden que los países retomen su senda de desarrollo, entonces eso quiere decir que el sistema financiero se convierte en un parásito del crecimiento económico mundial y entonces pierde su función. Quería mostrar brevemente cuál ha sido la evolución de la cuestión de las deudas soberanas, porque tiene mucho que ver con las Naciones Unidas y tiene mucho que ver con la situación actual. Si no entendemos la historia de la deuda soberana, no podemos entender por qué hoy los fondos buitres se han convertido en un actor central, como un obstáculo para los países que están en dificultades, y tampoco vamos a entender por qué las Naciones Unidas tienen y deben desempeñar un papel en esto. Y la cuestión central es que la historia de las deudas soberanas, la historia moderna de las deudas soberanas, empieza con la creación de organismos provenientes de Bretton Woods, de las propias Naciones Unidas, del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. A partir de 1944, los países que tomaron deuda, los países que necesitaron tomar deuda después de la guerra, en el proceso de reconstrucción o en el proceso de equilibrar los desarrollos relativos, recurrieron a esa deuda a través de convenios bilaterales con otros países o de los propios organismos de Bretton Woods. Es decir, que hubo una época donde las deudas externas de los países eran entre países o con
las organizaciones multilaterales provenientes de Bretton Woods. Esa etapa se termina, como suele pasar con la historia económica mundial, cuando irrumpe una crisis, que es la llamada crisis del petróleo. La crisis del petróleo tuvo muchos efectos, pero uno de ellos, y bien conocido, es la proliferación de los llamados petrodólares, de riqueza financiera, excedentes financieros que no encontraban colocaciones en los países centrales y que fueron volcados rápidamente hacia los países periféricos. Muy bien, hasta ahí la palabra del ministro Axel Kicillof en vivo desde Naciones Unidas. Continúa él con su argumentación. Nosotros estaremos atentos a sus palabras y en nuestra edición de las 13, dentro de algo menos de 15 minutos, estaremos repasando todo lo que suceda allí en Nueva York. Nos reencontramos.